hermanos, que la paz de Dios sea que guarde sus corazones y, y que de esa manera este año ustedes puedan también realizar cada una de sus vocaciones para la gloria de nuestro Dios. Nosotros esta mañana vamos a estudiar un nuevo libro. No solamente es un nuevo libro para predicadores, para pastores, es un nuevo libro para miembros de iglesia, para personas que visitan la iglesia. Es un libro que nos va a animar, nos va a ayudar y nos va a dar mucho ánimo en medio de todo esto que está ocurriendo. Y es que en la actualidad hay hombres fieles a la vocación que Dios le ha dado. Y estos hombres fieles a sus vocaciones están sufriendo intimidación por parte de la sociedad. La sociedad desea que estos hombres se acoplen a su forma de pensar, pero ningún hombre que ha sido llamado a esa profesión, ninguno de estos hombres está dispuesto a negociar su forma de pensar, incluso si esto les excluye de la sociedad. Cuando yo hablo acerca de una vocación, estoy hablando acerca de tu profesión, acerca de lo que Dios te ha dado, el don que tú tienes. Tú puedes ser un comerciante, puedes ser un pastor, tú puedes ser un ingeniero, un doctor, un licenciado. Si Dios te ha llamado a eso, nadie te puede cambiar eso que Dios te ha dado. Y por esto es que nosotros debemos entender que la iglesia es tan importante como lo es la parte secular para la vida del hombre cristiano. Hoy nosotros iniciamos con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Es considerada como una de las epístolas pastorales. Son tres: primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Aunque algunos han dicho de que no debió haber sido llamada epístolas pastorales porque ni Timoteo ni Tito eran pastores. Pero cuando tú estudias el asunto, te das cuenta que ellos estaban a un nivel un poquito más superior a cualquier pastor, porque ellos eran delegados apostólicos. Ellos tenían la autoridad del apóstol Pablo. Así que lo que nosotros vamos a ver hoy en Primera de Timoteo, o lo que Pablo nos muestra a nosotros en Primera de Timoteo, es cómo los ministros que han sido llamados por vocación, por Dios, ellos tendrán que restringir la falsedad de su iglesia local. Y todo esto deben hacerlo por medio del amor que los caracteriza a ellos de todos los demás. Así que el amor es algo que está totalmente vinculado con la vocación. Sí, lo has escuchado bien. El amor está vinculado con tu vocación. Si tú no amas lo que haces, eso no es tu profesión. Tú tienes que amar lo que haces. Hermanos, tú puedes ser una persona que estás encargado de limpiar una casa, pero si tú amas la limpieza, esa es tu vocación, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Si una persona, un hombre, ha sido llamado al ministerio pastoral y ha sido llamado por Dios, ese hombre debe tener el amor de Dios incrustado en su corazón y debe trabajar de esa manera. Así que Dios nos capacita a todos nosotros. Yo he titulado el sermón de hoy, Restringiendo a los falsos maestros. Restringiendo a los falsos maestros. Y la estructura de este sermón es la siguiente. En primer lugar, nosotros veremos un verdadero maestro. Versículo 1 y versículo 2. En segundo lugar, nosotros vamos a ver restringiendo a los falsos maestros. Versículo 3 hasta el versículo 7. Y en último lugar, hermanos, y para concluir, nosotros vamos a ver la enseñanza del verdadero maestro. Versículo 8 al 11. Así que lo que vamos a estar hablando hoy acá tiene que ver con un maestro verdadero y un maestro falso. O una persona con una vocación dada por Dios, o una persona con una vocación que tiene, pero que no ama.
Ahora, antes de introducirnos acá a nuestro pasaje y empezar a estudiar, a leer estos 11 versículos, habría que preguntarse, ¿cómo es que el Evangelio llega a Éfeso? Hermanos, cuando tú estudias Hechos, tú te das cuenta que Dios restringe al apóstol Pablo de ir a Asia. ¿Lo recuerdas? Hay un varón macedonio, pero Pablo tiene un deseo de ir a Asia y Éfeso queda en Asia. Y el Señor le dice, Pablo, tú no vas a ir a Asia, tú vas a ir a Macedonia. Cambió los planes. Dios impide que Pablo vaya a Éfeso. ¿Por qué Éfeso es importante? Porque Timoteo, en este momento que nosotros estamos estudiando la carta y que Pablo envía la carta a ellos, en ese momento Timoteo es el pastor oficial delegado por Pablo en la iglesia de Éfeso. Pero ¿cómo se funda la iglesia allí? Si se le impide. Pablo va a Macedonia y en Macedonia va a Berea, a Filipos, Tesalónica, está en Corintio, y cuando termina allí, o antes de llegar a Corintio, allí hay dos personas que ayudan al apóstol Pablo. Es un matrimonio cristiano, conocida como Priscila y Aquila. Eran empresarios y ayudan al apóstol Pablo porque Pablo llega a Corintio solo. Timoteo es dejado en un lugar, el otro es dejado en otro lugar. Pablo llega solo allí a ese sitio. Pero Dios en su providencia tiene un matrimonio cristiano allí y le ayuda a Pablo. Cuando todo termina en Corintio, Pablo viaja con Priscila y Aquila, que ahora se han convertido en buenos amigos de Pablo, y Pablo pasa por Éfeso. Y en Éfeso deja, imagínate esta relación que fue creciendo en Corintio, entre Pablo, Priscila y Aquila, que Pablo deja en Éfeso a Priscila y Aquila, porque él debe ir a Jerusalén por un voto que hizo. Porque cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo llega sin cabello, porque se lo ha rapado todo. Recuerda que tiene un voto que hacer allá en Jerusalén. Está en Jerusalén. Listo. Hermanos, cuando Priscila y Aquila están allí en Éfeso, porque los hermanos querían que se quedaran, pero no fue así, ellos se quedaron allí. Ellos son como los fundadores de la iglesia en Éfeso. Llega un predicador. Llega un predicador eminente llamado Apolos, un discípulo de Juan el Bautista, porque él era experto en el Antiguo Testamento, pero no sabía mucho acerca de lo nuevo. Cuando Priscila y Aquila escuchan que este hombre está en la sinagoga, donde únicamente Pablo se había introducido a predicar el Evangelio, Priscila y Aquila, hermanos, no entran en una discusión porque ellos son los delegados de Pablo allí. No, ellos dicen, este hombre ama a Dios y desea expandir el reino de Dios y lo hace de una forma apasionada. Hay que enseñarle lo que le hace falta. Enseñan a Apolos, imagínate esto, hermano, aquí no hay rivalidades. Aquí lo que hay es una unidad para que el evangelio sea expandido. Priscila y Aquila forman, capacitan a Apolos y ahora Apolos, hermanos, defiende el evangelio de los falsos maestros. Léelo en Hechos. Todavía Pablo no ha llegado allí y todavía esta carta no ha sido escrita, pero ya hay un defensor del evangelio, Apolos. Todo termina allí con Apolos, pero Apolo viaja a Corinto. Y en Corinto, Apolo comenzó a predicar también en la iglesia local en Corintio. Y es por eso que cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo a los corintios, dicen que unos eran de qué? De Apolos. Es que este Apolos, es que este mismo Apolo que se ha ganado el corazón de muchos. Por eso Pablo dice, el problema en los corintios no es el liderazgo, porque el liderazgo está votado. Es un liderazgo votado, que ama a Cristo. Era otro el problema. Pero todavía no llegamos al punto de que por qué Pablo llega aquí y escribe esto. Hermanos, Pablo estuvo preso en su primer viaje, Pablo estuvo preso por primera vez en Roma, luego que hizo sus viajes,
y allí donde se conocen algunas cartas como las cartas de prisiones, Filipos, ¿okay? Cartas de prisiones. Pero Primera de Timoteo no es una carta de prisiones. Segunda de Timoteo sí lo es, pero Primera de Timoteo no lo es. Así que Pablo, estando preso en Roma, es liberado y Pablo hace un cuarto viaje que la escritura no registra porque recuerda que Hechos termina con el tercer viaje de Pablo y luego cuando Pablo es colocado preso y se lo llevan a Roma. Pero Hechos termina de una forma muy abrupta. No se sabe qué pasó con Pablo en Roma. Nosotros sabemos que Pablo en Roma fue preso y estuvo esperando un juicio del César. Y mientras estaba preso, estaba compartiendo el Evangelio. Es liberado. Y cuando Pablo es liberado, lo primero que Pablo hace, hermanos, es dar un último viaje por todas las iglesias donde él estuvo fundando. Así que Pablo visita Filipos, Tesalónica, empezó a visitarlos todos. Y al llegar a Éfeso, Pablo se da cuenta que aquella última conversación que había tenido en Mileto con algunos ancianos de Éfeso fue hecha una realidad. ¿Qué era esa conversación? Pablo dijo allí en Hechos, porque Lucas lo registra, después de mi partida, se levantarán lobos rapaces que tratarán de dañar el rebaño entre sí. Cuando Pablo sale de prisión en Roma y hace ese cuarto viaje y llega a Éfeso, se da cuenta del problema. Soy apóstol, pero parezco profeta. Se ha cumplido lo que he dicho. Hermanos, hasta allí tú dices, bueno, está bien, se ha cumplido, bien, ¿qué pasa? Pablo, cuando llega a Éfeso y ve ese problema, expulsa de la iglesia, aplicando disciplina a dos personajes, que es Simeneo y Alejandro. Entendiendo esto así, Pablo deja ahora encargado a Timoteo en Éfeso y se va a Macedonia. Y desde algún lugar en Macedonia, no sé si en Berea, no sé si en Filipo, no sé si en Tesalónica, Pablo escribe esta carta a Timoteo. ¿Cuál es el propósito de este escrito? Que Pablo sabe que Timoteo va a sufrir mucho, pero Pablo desea que Timoteo sepa conducirse en la casa del Señor. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 3. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo desea que Timoteo se conduzca de una forma correcta allí. Hermanos, Timoteo está solo en Éfeso y Pablo le ha dejado un gran problema. ¿Por qué? Porque Pablo ha colocado al descubierto los falsos maestros. Pero Pablo ahora dice, yo necesito seguir visitando las iglesias, quédate aquí y necesito que tú sigas restringiendo la falsa doctrina. Ahora, cuando tú lees el capítulo 1 de Timoteo, Pablo allí, en esa lectura que tú puedes hacer de una forma muy rápida en casa, tú te das cuenta que el apóstol Pablo dice que el Señor lo ha encomendado a él a esta tarea apostólica y que él es el primero de los pecadores y que lo que él va a decir, esa palabra es fiel y verdadera y debe ser creída por todos los hombres. Eso es lo que tú observas allí. Ahora, no solo las cosas quedan allí, hermano. Cuando tú comienzas a descubrir el contexto cultural de esa región, es impresionante por lo que ocurre allí. En Asia, la capital de Roma era Éfeso. Y Éfeso, su principal puerto económico que la distinguía de todo lo demás, fue destruido por un río. Y lo único que le quedaba a los de Éfeso era el templo de la diosa Diana, que es la diosa de la fertilidad. Y cuando Pablo va a Éfeso, porque fue a Éfeso, y llega a Éfeso allá,
Pablo está allí hablando del evangelio y todo lo demás, y llega un hombre y se molesta y dice que Pablo está en contra de la diosa Diana, porque los idólatras se están convirtiendo al evangelio. Y los de Éfeso comienzan a decir y a gritar, grande es la diosa Diana, grande es la diosa Diana. Y en esa región Pablo tenía buenos amigos, no solo en el cristianismo, en la fe, sino también en la embajada. Y le dicen a Pablo, Pablo, no vayas allá al teatro porque hay una revuelta ya que te van a quitar la cabeza. Y Pablo, no sé, pero Pablo no llega a ese lugar. Pero la revuelta era grande, hermano. Era una revuelta grande porque la gente estaba amotinada por una falsa declaración de un individuo que estaba en peligro sus ingresos económicos porque él era prácticamente ese escultor de la diosa Diana y vendía toda esta falacia a los incautos. Un hombre que Dios utiliza de una manera sabia le dice, ya va, pero es que este hombre no ha hecho nada contra la diosa Diana, ni contra el templo de Diana. Este hombre simplemente ha hablado. Ustedes son los que están amotinados. Cálmense. Nosotros tenemos aquí un juzgado y si el hombre ha violentado algo, llévenlo al juzgado. Lleven a Pablo al juzgado, pero no hagan esta revuelta porque nosotros no somos así. Nosotros somos la capital de Roma en Asia. Y si nosotros nos rebajamos a este nivel, ¿qué va a decir Roma? Tiene razón, tiene razón. Todos se calmaron. ¿Quién salió beneficiado? Pablo. Pablo salió beneficiado y de ahí se va. Pero hermanos, tú te das cuenta que Pablo es un hombre que ama realmente el reino. Y su ideal es que el reino avance. Y es por esto que yo quiero que, que, que en tu mente quede lo siguiente a lo largo de este sermón. Y es que los verdaderos ministros, el verdadero creyente, siempre va a restringir a los falsos maestros y su falsa enseñanza con el amor que los caracteriza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres han sido injustos, salvos, delegados por Dios para la proclamación de su evangelio. Así que si eres un ministro de Dios, si eres un siervo de Dios, vas a tener que restringir a los falsos maestros y su falsa enseñanza con amor, ¿okay? Con amor, que te caracteriza de otros. El amor te caracteriza de otros. Recuerda, si tu llamado es el ministerio, el amor está allí, incrustado. Si tu llamado es ser doctor, el amor está allí involucrado. Si tu llamado es ser el que limpia la iglesia, allí está el amor involucrado. Vas a limpiar cada silla con amor. Vas a limpiar cada cerámica con amor. Te vas a dar cuenta que todo esté bien para cuando lleguen los hermanos. Con amor, porque esa es tu vocación. Hermanos, no hay ninguna vocación denigrante. Eso es mentira. Eso es mentira. Mi abuelo era el que recogía la basura. Y para mí mi abuelo no es denigrante. Porque él haya recogido basura. No, mi abuela hacía arepa para vender en la calle, hermano. Y mi abuela tuvo muchos hijos y muchos nietos y gracias a eso yo estoy acá. Así que no hay ninguna profesión que sea denigrante. Si tú has sido llamado a eso, hazlo con amor. Yo conozco muchos ingenieros que no tienen amor por lo que hacen y se venden al primero por dinero. Eso no caracteriza a un verdadero cristiano. ¿Okay? Así que quisiera pasar a la primera parte, un verdadero maestro. Voy a leer el versículo 1 y versículo 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que vemos nosotros en estos dos versículos es el saludo del apóstol Pablo a su verdadero hijo Timoteo, con la autoridad
que Pablo tiene en el Señor. Y le recuerda a Timoteo que ambos, tanto él como su hijo, tienen el respaldo de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Esta es una carta personal, pero es una carta que va a ser leída también en la iglesia. Así que los hombres tienen que escuchar que Pablo está mandando un saludo a su verdadero hijo, porque hay falsos hijos que dicen ser hombres o hijos de Pablo. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, hubo un hijo de un prominente judío que al ver lo que Pablo hacía, este hombre llegó y dijo, bueno, si Pablo hace eso, yo también lo voy a hacer. Y trató de exorcizar o expulsar demonios. Y cuando trató de hacer eso, el demonio le dijo, hey, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y lo revolcó. Léelo en Hechos. Literalmente lo revolcó. Hermanos, esto no es algo nuevo. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, eso estaba ocurriendo. Y por eso Pablo dice acá, Timoteo es mi verdadero hijo. Es decir, estoy legitimizando la labor del joven Timoteo. Es mi hijo verdadero. Fíjate, no solamente Pablo dice, Timoteo es mi hijo. Él dice, es mi verdadero hijo en la fe. Así que Pablo está mostrando a todos de que Timoteo es el verdadero hijo de él en la fe. Así que tiene un legado en la fe. Timoteo tiene un legado en la fe. Timoteo tiene a hombres que han trabajado duro en Éfeso y que Pablo ahora ha depositado toda su confianza en él para que Timoteo continúe el trabajo y la labor que él ha hecho. Era como Juan Calvino decía, lo dejé todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? Todo en Cristo. Fin de la cita. Ese era Pablo también. Lo he dejado todo por Cristo y lo he encontrado todo en Cristo. Timoteo, recuérdalo. Aunque quizás tu padre no estuvo contigo allí, nosotros estuvimos juntos, Timoteo. Hermanos, el hijo reproduce todo lo que el padre es. Por eso, cuando tú llegas a Hebreo, capítulo 13, sus últimos versículos, dice que Timoteo fue liberado porque estaba en prisión. Para Timoteo no es nuevo lo que Pablo le está diciendo. Pablo sabe, sin duda alguna, que su hijo Timoteo está dispuesto a sufrir lo que sea por la expansión del reino. Pero él debía continuar el trabajo que hombres habían realizado en ese lugar. Priscila, Aquila, Timoteo, recuérdalo. Apolos, Timoteo, recuerda eso. Pablo, Timoteo, hay gente en Éfeso que trabajaron antes de ti y que lo dieron todo, Timoteo. Yo te escribo desde alguna región de Macedonia, Timoteo, recordándote lo que tú debes hacer en Éfeso. Hermanos, ¿cuánta gente no ha trabajado en nuestra iglesia para que hoy nosotros estemos aquí reunidos? No te olvides nunca de esa gente. Nunca nos olvidemos de la gente que ha trabajado para que el reino, el evangelio, sea expandido desde este lugar. Nunca se me puede olvidar hombres como Jesús Trujillo y Pastor. A mí no se me olvida eso. Hoy estamos acá, compartimos, predicamos la palabra, pero hay una persona que trabajó antes que cualquiera de nosotros en este lugar. Eso no se me olvida. Y Timoteo no debía olvidar a la gente que había estado trabajando en el lugar de eso. Ahora, Pablo como él se presenta, como él le habla a Timoteo en esta parte, Pablo nos está diciendo que el plan redentor ha sido diseñado por Dios. Él dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que el plan redentor de Dios, Él
ha sido diseñado por este Dios. Este Dios está activo, hermano, participando en la salvación de Pablo, de Timoteo, de los de Éfeso, de nuestra iglesia, de los pecadores. Pero no solo el Padre está activamente trabajando en la salvación de los hombres, sino que el Hijo, por medio de su obra, trae esperanza. Pablo dice, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, Timoteo. Mi esperanza no es que yo no vuelva a prisión. Mi esperanza es Cristo, el Hijo. Su vida, su obra, Timoteo. Iglesia de Éfeso, Cristo es la esperanza de todos nosotros. Él, y solamente Él, nos hizo parte de la familia en la fe. Gracias a la obra de Cristo, Timoteo, yo puedo llamarte verdadero hijo en la fe. Gracias a Cristo y solo Cristo hace posible, Timoteo, que tú seas mi verdadero hijo. Nosotros somos familia, somos parte del cuerpo de Cristo, gracias a su obra. Podemos recordar a Priscila, a Aquila, a Apolos, a Pablo, a mi pastor, pero ninguno de ellos, hermano, es que el responsable de este enlace, de esta unión, solo Cristo. Y Pablo nos los muestra. Por esto, Timoteo, doy gracias, misericordia y paz. Nuestro Padre, es nuestro Señor, nuestro. Mira, Pablo está diciendo, Timoteo, tú y yo somos respaldados por nuestro Padre y por nuestro hermano. Nuestro hermano hace posible, Timoteo, que nosotros avancemos. Así que el verdadero ministro, hermano, el verdadero creyente, el verdadero hombre de vocación, debe continuar con su labor. Como decía un predicador, al predicar el saludo de segunda a Timoteo, porque sobre los hombros de muchos descansa alguien mayor. Hermanos, nosotros podemos decir, estamos cansados, estamos agotados, ya no podemos más. Pero recuerda, toda la gente que ha estado trabajando, toda la gente que ha estado trabajando en esta iglesia, toda la gente que ha estado trabajando en otras iglesias, ellos son una gran motivación en nuestro tiempo presente. Ahora pasemos, ya hemos visto lo que es un verdadero maestro, un verdadero ministro de Dios. Es un hombre que ha sido salvo por el Padre, es un hombre que tiene la esperanza del Hijo. Así que pasemos ahora a la segunda parte de este sermón, restringiendo a los falsos maestros. Versículo 3 al 7. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ahora en esta parte, en estos versículos del 3 hasta el 7, Pablo le recuerda a Timoteo el por qué él ha sido dejado en Éfeso. Timoteo, te he dejado en Éfeso a cargo para que restringas a los falsos maestros y su falsa enseñanza, pero con amor. Porque ellos no entienden ni siquiera lo que enseñan. Hermanos, cuando Priscila y Aquila escuchan a Apolos, que solamente se está aferrando en el Antiguo Testamento,
ellos le enseñan. Y Apolo describe a un hombre con un corazón muy enseñable y una persona muy humilde, porque es un hombre que entra a la sinagoga apasionado y cuando alguien lo corrige, él dice, Dime Priscila, Aquila, ¿qué necesito? Priscila y Aquila le dicen, Apolo, necesitas un poco de instrucción sobre estas verdades para que enseñes conforme a ellas. Así que Apolos tiene un corazón enseñable y Apolos también tiene una actitud humilde. Eso no lo tenían los falsos maestros. Los falsos maestros no eran ni enseñables ni humildes, eran orgullosos, prepotentes. Hermanos, yo no invento esto, el apóstol Pablo está diciendo de una forma muy clara en el versículo 7 que ellos querían ser maestros de la ley, doctores de la ley. A ellos lo que les importaba era ser importantes. Yo quiero ser ingeniero, quiero ser reconocido, quiero ser una persona prominente. Yo he escuchado esta semana a un joven que de una u otra forma está siendo instruido en la predicación y él colocaba en sus redes sociales que él quiere ser el predicador más importante de su época. No. Hermano, recuerda, nosotros simplemente somos personas que se nos ha dado una vocación, si nos coloca en el lugar, ¿para qué? Para que administremos y trabajemos con amor esa profesión y se nos quita de ese lugar. Eso no es de nosotros. Nosotros estamos administrando algo que no nos pertenece. Todo esto es mío. Esto lo he creado yo. Decía aquel hombre que tenía muchos graneros. Los he llenado todos. Y ahora, necio, vienen a pedir tu alma. ¿Qué harás con todo eso? ¿Es tuyo? No es tuyo. Nada es de nosotros. Nada. Podrás tener dinero, recursos, lo que quieras. Nada es tuyo. Cuando Dios dice, se acabó, se acabó. La vocación se acabó, la profesión se acabó, los recursos se acabaron. ¿Cómo administraste eso? Timoteo, estás en Éfeso, a cargo, para cuidar la iglesia en Éfeso, para cuidar el trabajo que otros han realizado, Timoteo. Tú estás allí, Timoteo, para servir, para trabajar, y todo esto debes hacerlo con el amor que te caracteriza como un siervo de Dios. Yo me imagino, Timoteo dice, toda la responsabilidad que yo tengo. Estoy acá, Pablo me ha dejado, la gente no me está apoyando, pero Pablo quiere que yo me encargue de este problema. ¿Tú sabes qué es llegar y corregir a personas que no desean ser corregidas? Tú te cansas a veces. ¿Cómo hago? Le digo, le digo, le digo, le digo. No quiero hacerlo. ¿Qué hago? Por amor. Por amor. Pablo no fue a Asia cuando él quería. Por amor, Pablo tuvo que ir a Macedonia. Por amor, Pablo tuvo que dejar a Priscila y Aquila en Éfeso y él irse a Jerusalén. Por amor, Pablo tuvo que sufrir en cada lugar que llegaba. Y por amor, Pablo tuvo que llegar a Roma. Y por amor, Pablo desde prisión comenzó a predicar a todos allí por amor. Por amor fue libertado. Por amor hizo su cuarto viaje. Por amor, hermanos, por amor visitó nuevamente todas las iglesias. Por amor se desprendió de Timoteo y lo dejó en Éfeso. Por amor está escribiendo esta carta. Ese es el amor. El amor no tolera el pecado. El amor, hermanos, no tolera la falsa enseñanza ni los falsos maestros. El amor es sufrido. El amor es lo que debe caracterizar a Timoteo acá. Timoteo, por amor, tú debes enseñar la verdad. Timoteo, por amor, tú debes expulsar a los falsos maestros. Por amor, tú debes detener la falsa enseñanza. Debes hacerlo por amor, Timoteo. Ese amor que te caracteriza. Ese amor que se ha arraigado en tu corazón, Timoteo. Hermanos, por amor, Cristo fue a la cruz
y por amor Él fue levantado. Y por amor nosotros también vivimos esta vida y la esperamos. El amor nos caracteriza a todos. Ese es el verdadero amor. El amor, hermanos, disciplina. El amor corrige. El amor enseña. El amor extiende la mano. El amor debe caracterizarte. Te rogué, Timoteo, que te quedaras allí. Y tú debes estar allí. Y debes hacer, Timoteo, que esta falsa enseñanza sea detenida para cuidar y proteger a otros. Hermano, cuando hay un accidente de tránsito en la autopista, las autoridades detienen la circulación vehicular en ambos sentidos. Casi siempre pasa así. Y si no, por lo menos lo detienen en el sentido donde hubo el accidente. ¿Cuál es la finalidad? Que no haya más tragedia. Pablo deja allí a Timoteo para que no haya más tragedia. La falsa enseñanza y los falsos maestros obstaculizan, hermano, la expansión del reino. Pablo sabía eso. Y Pablo, cuando ve que el reino está siendo detenido por falsos hombres en Éfeso, Pablo dice, no, el reino debe ser expandido. La expansión del reino debe continuar. Y Timoteo, tú estás allí para eso. Yo no puedo quedarme aquí cuidando. Tienes que encargarte. Timoteo dice, acepta. ¿Y recuerda? Tiene el apoyo de Pablo, Timoteo. Tiene el apoyo de Pablo. Y está allí. Pero no solamente Pablo, tiene el apoyo de su Dios. Tiene el apoyo del maestro. ¿Tú crees que Timoteo no habrá escuchado lo que el buen pastor ha hecho por sus ovejas? No solo, hermano, que el buen pastor dejó a las 99 y fue en busca de una que se había extraviado. No solamente eso. Timoteo ha escuchado sin duda alguna cómo Cristo también enseñó a guardarnos de la falsa doctrina, hermano, de los fariseos. Mateo capítulo 16, versículo 12. Timoteo también ha escuchado cómo estos hombres pasan por alto la justicia de Dios y también el amor de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 42. Timoteo, hermano, entiende que los falsos maestros no guardarán el mandamiento y no permanecerán en el amor. Juan 15:10. Eso lo sabe Timoteo. Timoteo, lo que el buen pastor ha hecho, tú también debes seguir haciéndolo. Hermanos, nosotros somos llamados, hermanos, a detener la falsa enseñanza, pero con amor. Ahora, ¿cómo sé que tengo este amor? ¿Qué clase de amor es este? ¿A qué se refiere Pablo? Versículo 3 y versículo 4, que habla acerca de los problemas de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Versículo 5, Pablo dice cómo se enfrentan estos problemas. Y es con este amor. Pero este amor surge de tres cosas. De un corazón puro. ¿Recuerdas los salmos? ¿Quién entrará en tu tabernáculo sino el limpio de corazón? Creo que es un canto. ¿Okay? Un canto que muchas veces entonamos. ¿Quién entrará en tu santuario, en tu tabernáculo? Y luego el salmista dice, los limpios de corazón. Timoteo, tú eres limpio de corazón. Todo limpio de corazón es lo que Pablo le dice a Tito. Regenerados, justificados, lavados, salvados. Los que han sido salvos por el Padre, por medio de esa planificación que ha hecho. Así que, hermanos, sin duda alguna, los limpios de corazón tienen que ver con los redimidos. Los falsos maestros no eran limpios de corazón. Su corazón estaba impuro, sucio. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué enseñaban? Querían ser doctores. ¿A qué se parecen? A los fariseos. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros eran falsos judíos, eran judaizantes. Ahí te das cuenta de eso. Porque lo que enseñan es lo que ellos creían que sabían, la ley de Moisés, los mandamientos.
Ellos están diciendo, nosotros somos justos y nosotros queremos ser como los prominentes fariseos. Si tú te percatas con lo que el apóstol Pablo dice después, en los próximos versículos, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, de los cuales yo soy ¿qué? El primero de los pecadores. Pablo está diciendo, yo, el apóstol, por mandato de Dios, ahora lee el versículo 12, y porque Jesucristo me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio, es decir, el hombre que tiene la aprobación del Padre y del Hijo, es el primero de los pecadores. Ese es un verdadero maestro. El falso maestro dice no. ¿Pecador yo? No. Por eso Pablo le dice, ustedes ni siquiera saben lo que están enseñando. Ellos están enseñando la ley a su manera y Pablo está diciendo, son inconscientes de eso, pero los puros de corazón sí saben a qué se refiere la ley. No solamente el que tiene amor es este que es puro de corazón, sino el mismo apóstol Pablo te dice, sino una buena conciencia. Es consciente de lo que está haciendo, tiene buena conciencia. Timoteo, estas personas están siendo prácticamente seducidas por sus propias intenciones internas, por lo que desean. Tú no. Tu mente está siendo dominada por ti. Tu mente es la mente de Cristo. Y, sin duda alguna, por una fe sincera, genuina. Así que estamos hablando acerca de la creencia en este verdadero Dios. Sabemos quién es Dios y lo que sabemos acerca de Dios está en su palabra. No hace falta ir a otro lugar. Después de esto, hermano, podemos pasar a nuestra tercera y última parte de este sermón, que ya por título, La enseñanza del verdadero maestro. Versículo 8 al 11. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ahora el apóstol Pablo muestra a Timoteo que los verdaderos maestros saben acerca de la ley. Ellos saben que la ley fue dada para los injustos, dejando por hecho la culpabilidad de los hombres. Como lo afirma el glorioso evangelio del Dios bendito, que les ha salvado y les ha encargado la predicación de Dios. ¿Ves cómo inició el versículo 8? Si leíste el 7 dice, ellos no saben lo que enseñan. En el versículo 8, Pablo dice, nosotros sabemos que la ley es buena, si se usa legítimamente. Recuerda, se trata sobre la ley mosaica. Pablo está diciendo, si se usa la ley de manera legítima, todos sabemos que somos injustos y pecadores. Y esta ley fue dada a los injustos y pecadores. Hermanos, esta serie de pecados son escandalosos, muchos de ellos. Fíjate, hay unas palabras que son extrañas y quizás no entiendas. Vamos a ver esas palabras. Para los parricidas es la ley. Es decir, los que han matado o asesinado a su padre. Para los matricidas, para los que han asesinado a su madre. Para los homicidas, que han asesinado a cualquiera. Para los homosexuales. Hermanos, son pecados escandalosos, hermanos. Son pecados, hermanos, que cualquiera diría, yo acercarme a estas clases de personas, no. Y luego Pablo te dice, yo soy el primero de los pecadores.
Pablo Pablo se está introduciendo en esta lista escandalosa. Pablo está diciendo, yo, Pablo, el apóstol, el encargado y encomendado por el Padre y por el Hijo, fui parte de esta lista. Y tú también, Timoteo. A pesar de que fuiste incluido por tu madre y tu abuela, tú también fuiste parte de esto. Iglesia de Éfeso, ustedes también. Todos nosotros que estamos hoy acá, nosotros formamos parte de este listado, hermanos. Para nosotros es esa ley. Pero ¿qué hace la ley? La ley te muestra la peor versión de ti. La ley te muestra lo que nadie te quiere mostrar para ser amigo tuyo, para tener tus bienes, para tener tu amistad. Nadie quiere mostrarte la realidad de lo que eres porque quieren congraciarse contigo. Pablo dice, Timoteo, nosotros no vamos a congraciarnos con nadie, solo con Cristo y con la expansión de su reino. Timoteo, hay que decirle a los hombres que son pecadores como la ley lo expresa. ¿Por qué Pablo desea esto? ¿Por qué Pablo desea mostrar la realidad del hombre a través de la ley? Porque Pablo sabe que si los hombres no se percatan de lo que son, jamás tendrán la necesidad del glorioso evangelio del Dios bendito que se le ha sido encomendado. Yo estoy bien. Hermanos, la vacuna a mí no me ha hecho nada. Mi corazón funciona bien. Hermanos, yo no me siento mal. Yo no tengo gripe. Estás tosiendo. A mí no me duelen mis pulmones. Y se te dificulta respirar. Yo estoy bien. No estás bien. Te estás muriendo. Tus pulmones no sirven. Tu corazón se está parando. Tú necesitas de un especialista, de un doctor. Necesitas de un doctor. Y Pablo lo que hace es mostrar la condición del hombre por medio de la ley para que el hombre se aferre al glorioso evangelio que se le ha sido encomendado. Timoteo, es lo que tienes que hacer. Timoteo, el glorioso evangelio es suficiente. Timoteo, la falsa enseñanza está obstaculizando el reino. Así que, Timoteo, tú tienes que entender que tenemos que proseguir hablando sobre este glorioso evangelio. Hermanos, espero en el Señor que ustedes hayan podido ver cuán importante es que el amor esté involucrado en nuestra vocación para poder hacer todo lo que nosotros queremos hacer para la gloria de nuestro Dios. Timoteo tenía una labor diferente que tú y quizás que yo. Pero Timoteo, la labor que tenía que hacerla con el amor que Dios le había dado en su corazón. Ahora, yo quisiera dejarte 3 resoluciones para concluir este sermón. En primer lugar, amado predicador, pastor de iglesia local, recuerda que solo damos continuidad a una vocación que otros han realizado, restringiendo a los falsos maestros con el amor que nos fue dado. Iglesia, hermano, miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, escuchar a los falsos maestros no trae edificación en el pueblo de Dios. Apoya a tus ministros, apoya a tus pastores, a tus predicadores, porque ellos han sido dados por Dios. Amigo, tú que estás hoy acá, no eres cristiano, no sé por qué estás hoy acá, si te invitaron. Tú que no profesas la fe evangélica, que no amas a Cristo, quiero que sepas que cualquier enseñanza que te dé esperanza sin describir tu verdadera condición es tu gran amenaza. Esa gente no son amigos tuyos. Cualquier enseñanza, amistad o declaración que te dé esperanza sin mostrar tu condición, eso sí es tu amenaza. Te está amenazando tu eternidad.
pero los injustos son redimidos por el justo Dios que está activo en la salvación del pecador. Así que, amigo mío, ese Dios que salva y que da esperanza, también es el Dios que destruye y que quita todo sueño que tú puedas tener. Pero en Él todo es posible, incluso tu salvación.